Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no se puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos en este segundo domingo de Cuaresma, este domingo que nos presenta el Evangelio de la transfiguración del Señor. Esta transfiguración que sucede delante de 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, en una montaña alta que entendemos también como un signo del encuentro con Dios. Y se aparecen allí Elías y Moisés. Elías, que representa a los profetas, Moisés, que representa la ley de Dios, y ellos dos, Elías y Moisés, conversan con Jesús. Jesús está en el centro de la escena y es una manera de invitarnos a descubrir la centralidad de la persona de Jesús. Es una manera de invitarnos a descubrir que tanto la ley como los profetas nos estaban hablando de Jesús, nos querían llevar hacia Jesús. Jesús es como la ley de Dios en persona. Jesús es la palabra de Dios en persona. La fe nuestra necesita estar centrada en la persona de Jesús para descubrir verdaderamente a Dios. Y entonces allí Pedro, asustado, no sabe ni qué decir. Entonces hagamos aquí 3 chozas, qué bien se está aquí, una choza para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Sin duda que se está bien en la presencia de Dios, sin duda que se está bien en la presencia de Jesús, de la palabra de Dios, bajo la ley de Dios, en esa atmósfera divina y gloriosa, sin duda que sí. Sin embargo, este evangelio de hoy nos está invitando a fortalecer nuestra fe en el Señor Jesús y a seguir nuestro camino, a no quedarnos detenidos o estancados en una experiencia por más gloriosa que sea. Por ahora, mientras estamos en el mundo, vamos de camino y tenemos que seguir haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Tenemos que seguir predicando, orando, sirviendo, haciendo el bien, evangelizando. Tenemos que seguir
dando la vida, entregando la vida, poniendo la vida en las manos de Dios. El Evangelio de hoy nos está enseñando que la experiencia de Dios no es para buscar una comodidad aquí en la tierra, no es para buscar unos privilegios aquí en la tierra, no es para buscar unas ventajas aquí en la tierra frente a los demás y hacer aquí un grupito aparte de los aventajados y dejar al resto allí. Si nos damos cuenta, esa es la mentalidad y la dinámica del mundo. Una mentalidad y una dinámica de egoísmo, de aislamiento, de individualidad, de no pensar en los otros, de buscar solamente lo que me favorece, lo que me conviene, la comodidad. Y la vida espiritual podría convertirse en algo así, incluso la vida espiritual. Sin embargo, lo que el Evangelio y Jesús nos va a presentar es todo lo contrario. El hecho que estés con Dios no es que te exima del sacrificio, del camino, de la lucha, de la batalla, del servicio, de la entrega, de la ofrenda de tu propia vida. Al contrario, la experiencia de Dios te fortalece para todo eso. Te da la luz para todo eso, te da la gracia para todo eso, te da el poder para todo eso. Pero tú y yo tenemos que seguir el camino, como lo tuvieron que seguir los discípulos de Jesús, como lo siguió Jesús mismo. Porque es que Jesús es el Maestro, es el Señor, no se quedó él ahí diciendo, sí, háganme las chozas de aquí de una vez y aquí me quedo ya porque esto está muy bueno acá. No. Él fue el primero en continuar el camino, y en seguir avanzando hasta la entrega total de su propia vida en el sacrificio de la cruz, ofrendando plenamente su vida. Nosotros en este camino de la Cuaresma vamos avanzando hacia la Pascua, a celebrar los misterios centrales de nuestra fe, justamente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, acontecimiento central de nuestra fe, acontecimiento sobre el cual está fundado nuestra fe, acontecimiento de la revelación plena y máxima de Dios en favor de toda la humanidad. Es la revelación de un Dios que salva a la humanidad entregándose Él. Es la revelación de un Dios que salva a la humanidad sacrificándose Él mismo. No es la revelación de un Dios que dice, sacrifíquense ustedes, sacrifíquense a los otros y yo desde aquí los miro. No, es la revelación de un Dios que es Él mismo, el que asume el sacrificio, el que asume la entrega, como lo vimos en la primera lectura con el caso de Abraham y el sacrificio de su hijo. Dios lo detiene en ese sacrificio, prueba su corazón y él estuvo dispuesto ciertamente a hacer el sacrificio de su hijo Isaac, pero Dios lo detiene porque no es Dios que manda a los otros que se sacrifiquen y él como que se queda en una posición cómoda. No es este Dios. Este no es el Dios de la posición cómoda. Este Dios no es el Dios de la comodidad, de la indiferencia. No es el Dios del egoísmo. No es el Dios de que mientras yo esté bien, los demás no importan. Es el Dios que pensando en los demás se sacrifica Él mismo, se da Él mismo, se entrega Él mismo. Por eso nada más divino, nada más de Dios que cuando tú das tu vida, cuando tú te entregas a ti mismo, cuando tú te pones atrás y dejas que el otro siga, cuando tú le das paso al otro, cuando tú ayudas al otro, cuando tú sirves al otro, cuando tú dejas ser al otro, eso es divino, eso es de Dios. Y cuando tú haces algo por el otro, es de Dios. Estás actuando a la manera de Dios. Esto es lo central de nuestra fe, el sacrificio de Jesús nuestro Señor, la entrega de su propia vida, Él donándose por todos nosotros
para salvarnos a todos nosotros. Es lo que de alguna manera nos canta la carta del apóstol San Pablo a los romanos hoy en la segunda lectura. La revelación de un Dios que está con nosotros, no contra nosotros, a favor nuestro. Un Dios que no perdonó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros. Lo entrega por nosotros, por amor a nosotros, dándose a nosotros. No, nosotros a veces somos como chistosos porque a veces pensamos que yendo a la misa, haciendo la oración, escuchando la palabra, Dios se beneficia en algo. Y si nosotros dejamos de hacerlo, como que Dios se perjudica y pobre Dios que va quedando allí como solo. Todo lo contrario, somos nosotros los que nos beneficiamos cuando hacemos oración, cuando escuchamos la palabra, cuando salimos al encuentro de Dios, y somos nosotros los que perdemos y los que nos perjudicamos cuando no lo hacemos, cuando no lo escuchamos, cuando no lo seguimos, cuando nos alejamos de Él. Porque Él en verdad nos ama y quiere lo mejor para nosotros y se dona a nosotros para salvarnos a nosotros. Se entregó por nosotros. Si no negó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará todo juntamente con Él? ¿Qué será lo que Dios no nos dé? Si ya nos dio a su Hijo, nos dará todo lo que necesitemos. Necesitamos hoy en este domingo de la transfiguración que la luz del Señor resplandezca en nosotros para transfigurarnos el corazón y para abrirnos los ojos y darnos cuenta de la grandeza del amor de Dios por nosotros. Darnos cuenta de que Dios está por nosotros y no contra nosotros. Darnos cuenta que Dios quiere realmente nuestro bien y no nuestro mal. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, no el que acusa. Dios no es un acusador, es un justificador, es un salvador, es alguien que quiere justificar al que no podía justificarse por sí mismo, es decir, a cada uno de nosotros. ¿Quién condenará? No, si es que Él no vino a condenar, Él lo que vino fue a salvar. Pero ¿hasta dónde nosotros hemos cultivado en la sociedad una imagen contraria a la imagen auténtica de Dios? Entonces hemos cultivado la imagen de un Dios, el Dios de la comodidad, que no haya sufrimiento, que no haya cruz. También el Dios que condena, el Dios que acusa, el Dios que solo regaña, el Dios que solo pone mandamientos, pero Él no se compromete, ni se entrega, ni se deja ver, ni se deja sentir. Y esa clase de Dios es un Dios falso, porque ese Dios no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es este que nos revela la palabra del Señor. Un Dios totalmente amante, totalmente don, totalmente amor, totalmente entrega, totalmente sacrificio por amor a los hombres. ¿Será que Él nos condenará? ¿Será que acaso el que nos condenará será Cristo, el que por nosotros murió, el que resucitó y está a la derecha de Dios y que allá desde la derecha de Dios está intercediendo por nosotros? ¿Será que Él es el que nos va a condenar? Claro que no. Él está intercediendo es por nuestra salvación. Él nos está dando este tiempo para nuestra conversión, para un cambio en nuestra vida, y está intercediendo por tu salvación y por la mía. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia para volvernos a Dios, para redescubrir a Dios en su imagen verdadera, auténtica. No el Dios que nosotros hemos fabricado, no el Dios que nosotros muchas veces pensamos de manera equivocada, sino este Dios que se nos revela en la palabra de Dios.
este Dios que se revela plenamente en la persona de Jesús, este Jesús del que hoy, en esta escena de la transfiguración, los profetas dan testimonio, Moisés da testimonio, el Padre del cielo da testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio, la divinidad y la humanidad dan testimonio de Jesús. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. La centralidad de Jesús es a Jesús al que tenemos que escuchar. Es a Jesús al que necesitamos convertirnos. Es a Jesús al que necesitamos seguir. Es a Jesús al que necesitamos observar y aprender de Él, qué es lo que verdaderamente quiere Dios de cada uno de nosotros. Eso que Dios quiere de nosotros está revelado en Jesús. Lo podemos ver en Jesús. Y por eso hoy pudiéramos pedirle al Señor, danos la gracia de conocerte. Danos la gracia de experimentar tu luz deslumbrante y que esa luz tuya irradie nuestro corazón y nuestra vida para que ya no andemos más en tinieblas y te podamos seguir y obedecer como tú lo quieres. Mis hermanos, hoy es el domingo de la transfiguración. Estamos caminando en este tiempo de la Cuaresma rumbo a la Pascua para celebrar la resurrección del Señor, para celebrar la vida nueva que Dios a todos nos quiere dar. Esa vida nueva está en Dios y viene de Dios. Y solo escuchando al Hijo de Dios la podremos descubrir y vivir en abundancia. Solo descubriendo a este Hijo de Dios que con humildad y sencillez nos trae la buena nueva del reino de Dios, es que podemos vivir esa transfiguración de nuestro corazón y de nuestra vida. Celebremos con amor esta Eucaristía y dejémonos transfigurar por el Señor en esta Eucaristía, porque si aquí llegamos con una imagen de comodidad, de egoísmo, de individualismo, de indiferencia, de acusación, de condenación, de pecado y de mal, aquí somos transfigurados por el Señor y salimos con una imagen nueva, la de Jesucristo. Es la imagen del amor, es la imagen de la entrega, es la imagen del don, es la imagen de la luz, de la presencia de Dios, es la imagen de la alegría, es la imagen de Jesús el Señor. Que hoy salgamos de aquí transfigurados, con la imagen de Jesús reproduciéndose en nuestra propia vida. Que esta Cuaresma nos sirva y nos ayude para eso, para que en nuestra vida cotidiana nos estemos transfigurando permanentemente a imagen y semejanza de Jesús. Que ya no sigamos siendo las personas que éramos, engañados acerca de Dios, engañados acerca de la vida, engañados acerca de nosotros mismos, sino que ahora, iluminados por Jesús y transfigurados por Él, por la luz resplandeciente de su presencia, descubramos la verdad de un Dios que nos ama, la verdad de una vida que nos quiere dar y la verdad de una existencia nuestra que está totalmente en las manos de Dios con una vocación a la vida en plenitud. Amén.